Otro diagrama que se estudia en esta parte de la estadística es el llamado diagrama escalonado. Bien, el cual está compuesto del siguiente modo. En este eje horizontal vamos a colocar siempre el intervalo de clase, ¿de acuerdo? Y en el eje vertical colocaremos ya sea la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada. De tal manera que este gráfico me va a salir intervalo de clase versus frecuencia absoluta acumulada, o tal vez intervalo de clase versus frecuencia relativa acumulada, ¿de acuerdo? Obviamente, dependiendo de los datos, ¿no? O de las unidades de los datos, vas a darte cuenta cuáles son o a cuál de ellos corresponde. Una forma puede ser, por ejemplo, si estos numeritos nos han expresado en porcentajes, ¿no? Entonces tú vas a poder indicar que se trata de la frecuencia relativa acumulada, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, el famoso diagrama escalonado es lo que tú ves en esta parte de azul, es el diagrama escalonado, es como una escalerita, ¿no? Bien, y obviamente será siempre irá creciendo, por eso es como escalones, ¿no? Que subes, ¿no? Irá creciendo, ya que se trata de las frecuencias acumuladas, ¿de acuerdo? Que hay en esta parte. O sea, las verticales, la altura de cada uno de esos rectángulos será el valor de la frecuencia acumulada, ¿sí? Y siempre es creciente, ¿no? Por esa razón va creciendo. La idea de esto es ver con qué rapidez crece, ¿no? Cada uno de los datos, ¿no? O la acumulación de los datos hasta ese momento, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, de 6 creció rápidamente a 14 por esa altura, ¿no? Acá un poco menos, acá tal vez un poquito menos y acá menos, o sea, ha crecido con menor rapidez, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, a partir de este gráfico de diagrama escalonado, nace lo que se le conoce con el nombre de la ojiva. ¿Qué es la ojiva? Es ese polígono que se está formando en esa parte. Miren ahí. La ojiva es lo que ves aquí de rojito. Ahí está. Esa es la ojiva. ¿De acuerdo? Y es aquel polígono que tiene sus vértices, miren, en donde empieza el intervalo de clase y hasta donde termina cada intervalo. ¿Sí? Empieza, termina. Empieza ahí mismo, termina. Empieza ahí, termina, ¿no? Ese polígono es la ojiva. Bien, una de las cosas para que nos sirve esto es tal vez a partir de este gráfico, ¿no? A partir de este gráfico es construir la tabla de frecuencias. ¿Sí? Bien, y lo otro es dar respuestas a algunas preguntas que no sé o que nos pidan, ¿no? Como el ejemplo que vamos a ver a continuación. Bien, primero, a partir de esa tabla. A ver, ¿cómo llenamos esta tabla a partir de este gráfico? Veamos. Miren por aquí. Nos dice lo siguiente, ¿no? En el intervalo de 40 a 48 hay acumulados hasta ahí 6 datos. Entonces se trata de la frecuencia absoluta acumulada, los F sub I mayúscula. Entonces del intervalo de 40 a 48 habrá acumulados hasta ahí 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, de 48 a 56, hasta ahí habrán acumulado ¿cuántos datos? 14. ¿Sí? 14. Entonces, acá sería 14, ¿de acuerdo? No es que haya 14 datos en este intervalo, sino que hasta ahí se han acumulado 14 datos, ¿no? Incluidos estos 6, ¿de acuerdo? Muy bien. En el otro intervalo, de 56 a 64, se han acumulado hasta ahí 28 datos. Y de 6.4 a 7.2, hasta ahí se han acumulado 38 datos, ¿no? 38 datos. Y en el último intervalo, de 72 a 80, hasta ahí hay acumulados 40 datos, que si te acuerdas bien, la última frecuencia absoluta acumulada me da siempre el total de datos, ¿no? Que en este caso sería n igual a 40, ¿de acuerdo? Donde n, acuérdate bien que es n el total de datos. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo construimos los demás o cómo lleno las demás partes de esa tabla?
de la manera siguiente. Acuérdate que siempre las primeras dos frecuencias absolutas, tanto simple y acumulada, son las mismas, ¿no? 6. Y luego simplemente era llenar datos, ¿no? Sumando, ¿no? F1 más F2 sale el F2 mayúscula, ¿de acuerdo? 6 más cuánto me da 14, más 8, ¿no? Y luego decíamos, ¿no? Otra manera era así. Hasta ahí tengo 14, o este 14 más este casillero me da 28. Acá es 14. Bien, sigo, 14 más 38 me debe dar, o perdón, 14, o 6 más 8 más 14 más este casillero me da 38. Otra vez 28 más este dato, ¿no? 28 más cuánto me da 38, más 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la suma de todos estos más este casillero me da 40, o 38 más cuánto me da 40, más 2. Entonces hasta ahí ya llené, ¿no? Los datos de las frecuencias absolutas simples. Bien, y las frecuencias relativas simples también es sencillo, ¿no? Recuerda que es f sub i sobre n, o sea, sería 6 sobre 40. Ahí está. El primero es 6 sobre 40, el segundo rápidamente 8 sobre 40, el tercero 14 sobre 40, 10 sobre 40 y el último 2 sobre 40. Y ya tendríamos nuestra tabla completa. Claro que podría colocarle acá también la frecuencia relativa acumulada y de alguna manera lo llenaría, ¿no? Bien, esa es una de las aplicaciones, ¿no? De este diagrama escalonado o de ojiva. Bien, lo otro es cuando te dan este tipo de preguntas. Miren por aquí en el ejemplo. En el siguiente diagrama escalonado, ¿cuántas personas ganan desde 1000 soles hasta 1450 soles? Bien, entonces, en esta parte, si te das cuenta, está el sueldo en soles y en esta parte el número de personas, ¿no? En el eje vertical. Muy bien, y te están indicando que es la ojiva. Entonces, rápidamente te das cuenta que esto se trata de las frecuencias absolutas acumuladas, ¿de acuerdo? Muy bien. O sea, ¿qué quiere decir? Que hasta sueldo de 700 gana hasta 20 personas, ¿no? Hasta el sueldo de 1000 gana hasta las 50 personas, ¿no? Hasta 1300 gana, ¿no? 110 personas, incluidas todas ellas, obviamente, ¿no? Incluidas todas ellas, hasta ahí van 110. Y en total todos ganarán hasta 1600, ¿de acuerdo? Que son las 150 personas hasta ahí presentes. Muy bien, pero a mí me están preguntando cuánto ganan desde 1000 soles hasta 1450 soles. Entonces ubico primero 1000 soles. Aquí están. Desde 1000 soles, ¿no? ¿A quién le corresponde? ¿Qué dato? Ahí está. A partir de 50, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora buscaría 1450 soles, que no lo tengo, ¿no? Entonces lo ubico en su parte correspondiente, que estaría más o menos por acá, ¿no? 1450, ya que es más que 1300 y menos que 1600. Levanto la perpendicular hasta donde encuentra el gráfico y luego me dirijo a esta parte, que será justamente la parte que corresponde, ¿no? El número corresponde a las personas que ganan hasta 1450, incluidas todas, ¿no? Todas las anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, para dar respuesta a mi pregunta, tendría que hacer la diferencia entre todos, ¿no? En otras palabras, calcular esa, ¿no? Ese tamaño o esa altura, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, hasta aquí lo conozco. Me faltaría solamente este pedacito, ¿no? Y este pedacito es lo mismo que este. Si te das cuenta, miren, date cuenta rápidamente. Esto, ¿no? Claro que sí, porque el 110 va hasta este punto, ¿no? Que si sigo prolongando, ¿no? Va hasta este lado y yo quiero solamente este pedazo para sumarle a 110 y me dé ese número o ese dato que corresponde en esa parte. Voy a llamarle I, ¿de acuerdo? Para calcular. Muy bien. Para que se entienda mejor, este gráfico lo he trasladado a esta parte, ¿sí? Aquí tenemos el valor de I. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces necesitaría saber cuánto vale ese dato I, para saber cuánto vale o qué dato le corresponde o qué número corresponde a esta parte, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, empezamos a completar este gráfico y decimos lo siguiente. Bien, si te das cuenta, si
Este dato lo conozco, ¿no? ¿Qué es este? ¿No? Que es tanto 150 menos 110, ¿no? O sea, 40, ¿de acuerdo? 40, ¿de acuerdo? Este dato es lo mismo que este y le corresponde a 150 menos 110, que es esta altura, ¿no? Ese tamaño. ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí, en ese mismo gráfico, ¿no? Si te das cuenta, esta primera parte, mira, todo es de 1300 a 1600, que mide 300. Ahora, ¿cuánto es esta parte? 1450. De 1300 a 1450 hay unos 150. Claro, y de 1450 a 1600 también hay 150. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de acuerdo al gráfico, ya puedo calcular rápidamente cuánto vale I, ¿no? A ver, al ojo, ¿no? Al ojo, ¿cuánto vale I? Claro, tú acá puedes utilizar tu famosa geometría, ¿no? Claro, un punto medio siempre es la mitad, ¿no? El I es 20 al toque, ¿no? O la otra forma es hacerlo por semejanza, ¿de acuerdo? ¿Cómo así? Haces lo siguiente, ¿no? Haces esto. A ver, igual, de ese modo. Y haces lo siguiente, ¿no? En el triángulo pequeño I, ¿no? Que lo que es I, le corresponde sobre 150, ¿no? En el otro mayor sería 40, que es conocido ya sobre 300, ¿no? El total, ¿de acuerdo? Bien, y del mismo modo te vas a dar cuenta, resolviendo, que I te sale 20, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien, entonces ya he obtenido el valor de I, ya puedo decir cuánto o qué número le corresponde a esta parte. Bien, entonces esa parte será cuánto, ¿ah? Si esto es 20, será 110 más 20, 130, ¿o no? Claro. Luego decimos lo siguiente, ¿no? La respuesta a nuestro problema sería personas que ganan desde 1000 a 1450 sería lo siguiente, ¿no? Piden, dos puntos, 130, ¿no? 130 menos 130 menos 50, que es esta parte, ¿de acuerdo? Ahí está. Claro que sí. ¿Y eso cuánto sale? 80. Entonces, serían 80 personas las que ganan justamente entre ese rango de sueldos, desde 1000 a 1450.